Buenos días, biologuillos y biologuillas. Empezamos con una nueva clase acerca de los gusanos y los moluscos. Empezaremos primero hablando de los gusanos. Y bien, los gusanos, ahora sí, son un tipo de animales invertebrados. De nuevo, veamos que en este grupo los invertebrados no tienen vértebras, no tienen huesos, no tienen una columna vertebral. Y bueno, los gusanos son bastante conocidos por nosotros. Pero, ¿qué sabemos acerca de ellos? Pues bien, os sonará seguramente, si cuando hablamos de gusanos se nos ocurren muchos gusanos famosos, sobre todo si yo os pronuncio el concepto de worms. ¿De qué os suena esta palabra? Pues bien, seguramente os suene este juego, se llama Worms, y si no lo conocéis, ya estáis tardando en probarlo porque es una maravilla. Es básicamente de gusanos, de gusanos que luchan entre ellos. Ese tipo de juegos que os gustan tanto ahora, que son los Battle Royale, pues bueno, no es nada. No sois vosotros, no habéis descubierto la pólvora. Básicamente estos juegos llevan mucho tiempo y este es uno de sus juegos insignia. Sin embargo, los gusanos no son tan divertidos como estos que conocemos de los videojuegos. Son bastante más sencillos. Recordemos que forman parte de un grupo de invertebrados que aún no han desarrollado tanta complejidad. ¿Cuáles son los gusanos que nosotros conocemos normalmente? La gran verdad es que los gusanos que normalmente conocemos son, pues bueno, estos de aquí, como las lombrices de tierra. Esos sí son gusanos de la vida real. ¡Vaya mierda! Bueno, no seamos tan duros, no seamos tan duros. Los gusanos también son bastante interesantes para nuestro día a día. Tranquilos que ahora os voy a explicar por qué. Pero antes de hablar de los grupos de gusanos que conocemos y su gran importancia, vamos a ver algunas de estas características generales que tienen ellos. Bien, las tengo aquí a la derecha escritas. Y en primer lugar, los gusanos presentan en su estructura lo que se conoce como simetría bilateral. ¿Qué significa simetría bilateral? Pues bien, por una parte, simetría significa que son simétricos y bilateral en ambos lados, es decir, los dos laterales o las dos partes, derecha e izquierda, de estos animales son iguales. Si nosotros partiésemos por la mitad a este gusano, veríamos que todas sus partes son exactamente iguales. Por ejemplo, fijaros aquí, si yo pusiera aquí una línea divisoria, tanto la parte derecha como izquierda, ambas serían iguales. Eso significa simetría bilateral. Que si cortamos al individuo por la mitad, el lado derecho y el lado izquierdo son iguales. Por otra parte, los gusanos viven también en ambientes húmedos, dependen de cierta humedad. Por otra parte, los gusanos viven en ambientes húmedos. ¿Y por qué viven en ambientes húmedos? Pues por varias razones. Primero, porque tienen una piel bastante sensible a los cambios de temperatura. ¿Y por qué? Os preguntaréis. Pues básicamente porque son ectotermos. ¿Os suena este concepto? Ectotermos. Básicamente su temperatura depende de la del medio. Por lo tanto, si el ambiente es demasiado seco, pues pueden llegar incluso a morir tostados si les da mucho la luz del sol. ¿De acuerdo? Básicamente tienen poca defensa frente a los cambios de temperatura. Y además, tienen respiración cutánea. Respiran por la piel. Por lo tanto, estos gusanos van a necesitar normalmente un ambiente húmedo también para tener la piel, con cierta humedad para poder permitir que ellos puedan respirar. Por último, comentaros que los gusanos no tienen apéndices articulados. ¿Qué significa esto? Básicamente, pues como veis, que no tienen patas, no tienen algo que les sirva para mejorar su desplazamiento básicamente que no presenta, por ejemplo, como los insectos, no presenta patas que les permita realizar funciones adicionales, ¿no? Y por último, esto si os va a interesar, la mayor parte de ellos son parásitos. ¿Vale? Es decir, normalmente se alimentan de seres vivos, aprovechándose de ellos sin llegar a matarlos. Ahora sí, vamos a ver los diferentes grupos.
¿Y cuáles son los 3 grupos de gusanos que conocemos? Y bueno, los nombres son un poco complicados, pero bueno, ya sabéis que los biólogos somos famosos por tener palabrejas que nadie entiende. Por eso, bueno, por eso somos tan guays, en realidad. Así que los 3 grupos de gusanos serían los platelmintos, los nematodos y los anélidos. En esta diapositiva nos vamos a centrar en los platelmintos y en los anélidos. Simplemente que sepáis que los nematodos también existen, pero nos vamos a centrar en estos 2 que he dicho. Empezamos por los platelmintos. Los platelmintos son bastante característicos por varias razones. Primero, son los primeros seres vivos y así, los primeros seres vivos que han conseguido desarrollar el sistema nervioso. Es decir, tienen una cefalización del sistema nervioso. ¿Y qué significa cefalización del sistema nervioso? Pues muy sencillo. Significa que los centros nerviosos, es decir, los nervios de estos animales o las neuronas básicamente se concentran en la cabeza. Se diferencia por fin una cabeza, como veis aquí, por fin se diferencia una cabeza que presenta unos pequeños cerebros. Esto de aquí son los pequeños, estas 2 cositas que vemos aquí, estos 2 circulitos que parecen ojos, son los pequeños cerebros que presenta un gusano muy característico, un platelminto muy característico, que es la planaria. Además, en esos centros nerviosos, donde se encuentran esos centros nerviosos, también se encuentran 2 ojitos, 2 ocelos o 2 ojos simples que le sirven también para ver. Por lo tanto, cefalización significa que los centros nerviosos o las neuronas se concentran en la cabeza. Y ahora, ¿cuáles son las otras características de los platelmintos? Pues aparte de esta cefalización, los platelmintos pueden diferenciar su cuerpo, por lo tanto, en una parte anterior, que es la cabeza, bastante clara, y una parte posterior, que es la cola. Esto queda bastante claro, ¿no? Se diferencia claramente la parte anterior y la parte posterior. Y los tipos de gusanos que vemos dentro de los platelmintos, los tipos de platelmintos que conocemos, son 2 típicos. Por una parte, las planarias, como esta que vemos en la foto, las planarias que se llaman así prácticamente porque son planas, qué sorpresa. Y aquí vemos principalmente los 2 tipos, que bueno, espero no quitaros el hambre hoy, sobre todo con el segundo ejemplo. En primer lugar tenemos las planarias, como el ejemplo que he dicho. Y las planarias suelen estar en lugares húmedos, pero principalmente viven en el mar y en el agua dulce. Viven en ríos y mares normalmente. Y bueno, es muy característica la cefalización que tienen, como su sistema nervioso se acumula en la cabeza, ¿vale? Ya se diferencia las 2 partes que hemos dicho. Por otra parte, las planarias son bastante interesantes porque, ojo, se ha visto que tienen reproducción asexual, ¿vale? Tienen reproducción asexual, pero es que da igual por dónde las cortes, si tú las cortas y las intentas fragmentar, ellas se regeneran. De hecho, se les considera, dicen que las planarias son prácticamente inmortales. Y al cortarlas, por mucho que intentemos eliminarlas y cortarlas en pedacitos, volverían a regenerarse. Dicen, en ciencia están empezando a pensar en estos animales, en estos gusanos, platelmintos, como posibilidad para evitar el envejecimiento humano. Para estudios básicamente de regeneración celular. Os voy a poner un vídeo muy interesante para que veáis este tipo de platelmintos.
Por lo tanto, podemos ver que las planarias son muy importantes, pueden ser muy importantes en el futuro para evitar el envejecimiento celular y sobre todo para investigaciones de salud humanas. Vamos a pasar a la tenia. Venga, esta sí que es interesante. Y ahora sí, la tenia es el otro tipo de platelminto que conocemos y la tenia es un parásito. De hecho, en esta imagen que veis aquí es una tenia alojada en el intestino delgado de una persona. Y es que habréis visto seguramente muchos de vosotros tenias, que son bastante famosas, vídeos de gusanos que se encuentran en el intestino de las personas, en los ojos se encuentran algunas de estas tenias moviéndose, incluso en el cerebro. Estas tenias son parásitos, son básicamente seres vivos que se alimentan de otros seres vivos y se aprovechan de ellos básicamente. Por eso es un parásito. Y ahora vamos a ver, como buen parásito, esta tenia tiene un ciclo de vida bastante curioso. Fijaos. Primero, un cerdo, vamos a pararlo un segundito, un cerdo o cualquier tipo de animal de granja pueden infectarse con esta tenia si se comen sus huevos, ¿vale? Los huevos que tienen pequeñas larvas de este parásito se alojan principalmente, por ejemplo, en el intestino de estos animales y empiezan a desarrollarse. Ahora, ¿qué pasa? Se desarrollan y empiezan a adquirir la forma de parásito de gusano que conocemos. Ahora es muy importante que nosotros cocinemos, aquí vemos el ejemplo, un segundito. Es muy importante que nosotros cocinemos esa carne. Cuando comamos cualquier tipo de carne, por ejemplo, ya sea de cerdo, de vaca, es muy importante que la tratemos bien y podamos cocerla en condiciones, porque si la carne no está bien cocida, es posible que haya huevos de estos parásitos. De hecho, es como se transmite. Nosotros nos comemos un filetillo que tiene esos tipos de huevos de esta tenia, y si no están bien tratados, como el agua contaminada o como esa carne que está cruda, la tenia se aloja en nuestro intestino delgado y empieza a desarrollarse. Cuando es adulta, básicamente puede llegar incluso a nuestros ojos o a nuestro cerebro. Se han visto de verdad muchos casos de tenias que se han encontrado en el cerebro de personas. Y las tenias, os digo ya, pueden alcanzar perfectamente 10 metros de longitud, ¿eh? Vamos a ver otro vídeo bastante interesante acerca de esto para que veáis un ejemplo de tenia, un ejemplo real de tenia intestinal. Pero bueno, antes de esto quiero que quede bastante claro el ciclo de vida de la tenia. Básicamente, la tenia, que se me ha olvidado decir lo último, la tenia se nos transmite por animales de granja que la tienen o que su carne no la cocinamos suficientemente bien. La tenia, sus huevos se alojan en nuestro intestino delgado. Crecen hasta formar una tenia adulta que deja de nuevo sus huevos. Ahora, ¿cómo comienza de nuevo el ciclo? Pues nosotros expulsamos estas tenias normalmente, o los huevos los expulsamos por las heces. Es decir, cuando cagamos, expulsamos con los excrementos esos huevos, y esos huevos, pues cuando los cerdos o cualquier animal de granja puede comerlos de nuevo, pues comienza el ciclo. ¿Ok? Es importante que sepáis esto. Vamos con el siguiente vídeo. Y la tenemos acá. Parásitos. Uy, 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 uy. Ángela, acompáñame por acá porque te vamos a enseñar. Vamos a ver, de acuerdo. Qué nervios, qué nervios. Muy bien, mira. Oh, ¿eso es un parásito? Esto es un gusano aplanado y se ve claramente ahí. Y para que te hagas una idea exacta de cómo es que funciona esto, a esto se le llama tenia. Y debes haber oído hablar de la tenia, mira, porque lo tenemos en una animación. Acompáñame, por favor. Bueno, tenemos acá una señora que está comiendo, ¿de acuerdo? Adelante, señor director, vamos a pasarlo. Perfecto, dentro de esto hay un parásito, ¿de acuerdo? Ajá. Entonces, este parásito ingresa con el bolo alimenticio, se mezcla con la comida, parte sigue fluyendo hacia el intestino, que es donde estamos viendo, pero ahí hay un huevito, mira, se quedó un huevito. Pegado Ese al huevito intestino. comienza a crecer.
le sale la cabecita como cualquier huevito. Y finalmente esto sirve para que el gusanito se agarre del aparato digestivo y comience a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. ¿Y sabes cuánto puede llegar a crecer una tenia? Hasta 7 metros. ¿7 metros? Hasta 7 metros. Mira, mira, mira la cantidad larga que puede llegar a ser. ¿Eso es lo que está en el frasco? Eso es lo que está en el frasco. ¿Qué te parece? Y mira, y sigue creciendo. Estamos paseándonos por el intestino y ahí está la tenia. Y nosotros para ver esto tenemos un video impactante porque van a ver ustedes lo que es una tenia en movimiento real, no con animación, sino producto de una endoscopía. Vamos a mirarlo. Lo mismo que tenemos en el vasito, lo tenemos acá ya extraído del organismo, pero así se mueve, así se alimenta y se alimenta de nosotros. Por eso se le llaman parásitos, porque parasitan dentro de nosotros. ¿De acuerdo? Ay, qué Muy bien, feo. vamos a ver. Bien, pues ahí tenéis el ejemplo de lo que puede hacer la tenia. Así que es muy importante cuando vais por eso son tan importantes los veterinarios o cuando se va a consumir algún alimento de origen animal, es muy importante que se analice ese alimento porque es posible que tenga huevos de tenia y ahí le hemos liado un poquito. Así que nada, recordad por lo tanto que las tenias son parásitas y que en su ciclo de vida, básicamente, los huevos se desarrollan principalmente en nuestro intestino y en el intestino de animales y lo expulsamos con las heces. Después, cuando alguien come ese alimento contaminado, pues vuelve a repetirse el ciclo. Y bien, por último deciros que también las tenias son, mientras que las planarias tienen reproducción asexual, las planarias, recordad estas de aquí, tienen reproducción asexual porque si las cortamos pueden reproducirse a partir de un individuo. Las tenias son hermafroditas, es decir, ellas mismas tienen los dos órganos sexuales y pueden reproducirse de forma hermafrodita, se pueden fecundar a sí mismas. ¿Por qué es tan importante esto ¿Por qué es esto tan importante en un parásito? Pues básicamente porque gracias a eso se reproducen ellas solas también, a pesar de no ser asexuales, porque tienen ambos órganos en el mismo individuo, el femenino y el masculino. Y ahora sí, vamos a pasar a los anélidos. Y vamos con la segunda parte del vídeo. Seguimos ahora sí con los anélidos. Hemos visto ya lo que son los plantelmintos, donde se encuentran las tenias y las planarias, y vamos a los anélidos. La gran diferencia de los anélidos respecto a los platelmintos es que los anélidos ya no tienen un cuerpo plano, exactamente, sino que tienen un cuerpo principalmente cilíndrico. Eso me lo he puesto aquí, voy a ponerlo ahora mismo. Cuerpo cilíndrico y a su vez dividido en anillos, ¿vale? Cilíndrico y dividido en anillos que se conocen como metámeros. Aquí vemos, en este caso en la sanguijuela, vemos una especie de anillos, creo que se ven claramente. Si no, voy a ponerlo aquí más grande, ¿veis los anillos? Ahí vemos los diferentes anillos, sobre todo en esta parte. Y lo mismo ocurre con la lombriz. También tiene unos anillos bastante característicos. ¿Se ven, verdad? Bien. Perfecto, vamos a dejarlo como estaba antes. Y la gran diferencia aquí... Vamos a ver ahora. Los dos representantes de este grupo son las lombrices y las sanguijuelas, las cuales además tienen funciones muy diferentes, bastante diferentes de hecho. Pues bien, vamos a seguir con las características de los anélidos. Tienen este cuerpo cilíndrico, es decir, son un cilindro básicamente, y sus anillos, su cuerpo se divide en unos anillos que se conocen también como metámeros, básicamente. Y por otra parte, la constitución de estos anélidos, de este tipo de gusano, es un tubo. En realidad son un cuerpo muy alargado y delgado y son un tubo digestivo más desarrollado, en el cual tienen un ano. El tubo digestivo presenta un ano y una boca, básicamente. En este caso, por lo tanto, el tubo digestivo ya está un poquito más desarrollado y el ano y la boca están separados. Esto no ocurría como ya vimos, con los poríferos, ¿no? En este caso, y los nidarios, en este caso, la boca y el ano están bastante separados y cada uno en un extremo del cuerpo.
Por otra parte, la respiración es cutánea, es decir, la respiración se realiza a través de la piel normalmente. Algunos anélidos marinos tienen branquias, pero normalmente la mayor parte de los anélidos tienen respiración cutánea, es decir, respiran por la piel y para ello necesitan vivir en lugares húmedos, porque si no su piel se secaría y no podrían intercambiar oxígeno y dióxido de carbono con la atmósfera. Y por último, hablemos de la reproducción sexual. La mayor parte de los anélidos tienen lo que se conoce como la reproducción sexual. En este caso, ambos se juntan, los dos anélidos se juntan y unen lo que se conoce como sus clitelos. Y esta palabra es importante, clitelo. Aquí lo hemos marcado, ¿no? Clitelo. Ese anillo que vemos en el centro es un anillo que se ha modificado para la reproducción. Y eso es el clitelo. Es una especie de anillo modificado que lo que hace es segregar una especie de moco, de sustancia mucosa, para que ambas lombrices, en este caso, junten sus órganos sexuales y se reproduzca la reproducción sexual. Vamos a ver un ejemplo de este tipo de reproducción. Vamos a ver a continuación un ejemplo de reproducción sexual entre dos individuos. Fijaros, aquí el clitelo, como lo estoy marcando, el lugar donde se libera ese moco en ambas, aquí hay dos lombrices, por cierto, ahora lo veremos. El lugar en el que los clitelos se unen y es donde básicamente unen los órganos genitales, unen los órganos reproductores masculinos y femeninos. Vamos a verlo. Son hermafroditas. Cada individuo es macho y hembra. Se aparean situándose uno junto a otro. Entre los dos cuerpos se forman dos estrechas ranuras. Por ahí pasan los conductos que llevan el esperma de un compañero. Bueno, ya está bien por ahí. Dejemos un poquito de intimidad a las pobres lombrices, que también se lo merecen. En fin, deciros aparte, para terminar esta parte de las lombrices, que las lombrices son muy importantes también porque reciclan los nutrientes del suelo, ¿vale? Se alimentan de materia muerta, reciclan esos componentes del suelo y además lo oxigenan. Lo cual es bastante importante para que vivan las plantas y para que el suelo se vaya renovando, ¿vale? Para nuestro ecosistema son recicladores totalmente importantes. Y bueno, por último, hablamos de las sanguijuelas. Las sanguijuelas, he dejado aquí la música sexy de fondo, las sanguijuelas en este caso son anélidos parásitos. Se alimentan de otros seres vivos y son famosas por chuparnos la sangre. Son muy famosas las sanguijuelas y las encontramos en un montón de lugares. Y bueno, las sanguijuelas, deciros que, ¿cómo decirlo? Las sanguijuelas son se están utilizando últimamente en unas bastante dudosas terapias en las cuales se colocan sanguijuelas en el cuerpo para absorber la sangre. Esto se conoce como iridoterapia. Os voy a poner un ejemplito aquí para que lo veáis. Pero por cierto, las sanguijuelas quería informaros de que son animales acuáticos. Son parásitos acuáticos, viven en el agua. Y por supuesto también tienen respiración cutánea, ese tubo digestivo que hemos dicho, etc. Vamos a ver el vídeo. Imagínate que en alguna de tus lesiones tuvieran que poner este animal tan feo, viscoso, que parece una lombriz y que aparte de todo te succiona la sangre. Pero esa es la idea, la sanguijuela succiona la sangre y a esto se le conoce como iridoterapia, que consiste en ayudar... Bueno, creo que es suficiente, solo quería que echarais un vistazo. Estas prácticas no son muy aconsejables, aunque bueno, mucha gente utiliza las sanguijuelas, dicen que ayudan a coagular la sangre y que ayuda a curar muchas enfermedades. Yo sinceramente no me fío de esto, al no ser que haya evidencia científica. Pero ya está, simplemente las lombrices son... los anélidos, ya hemos dicho las características, y los principales anélidos son las lombrices, que son fundamentales para reciclar la materia orgánica del suelo y para airear el suelo, y las sanguijuelas son muy importantes en nuestro ecosistema, y las sanguijuelas, que son parásitas. Lo dejamos aquí de momento, no voy a hablar más de lo que he usado.